Hola, bienvenido al canal. Soy Bea. Vamos a hacer que las matemáticas te parezcan mucho más fáciles. Pues vamos a echar un vistazo a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de Galicia, la prueba de matemáticas del año 2021-2022. Bueno, vamos a ver de qué temas eran las preguntas que cayeron. Bueno, como ya sabes, en el examen tenemos un total de 20 preguntas y vamos a ir viendo una por una. Bueno, aquí al principio te da unas explicaciones de cómo tienes que hacer el examen, de cuánto valen las preguntas, porque también hay preguntas que si las tienes mal te van a contar negativo. Si las dejas en blanco no te cuenta ni positivo ni negativo. Bueno, entonces vamos con la primera. Antón quiere hacer una tarta, para ello debe cubrir el fondo de un molde rectangular de 54 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho con galletas cuadradas. ¿Cuánto mide el lado de las galletas más grandes que puede usar? Bueno, pues esto está en el tema de hallar, es el tema de divisibilidad, de hallar máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, la primera pregunta es del tema de divisibilidad. Y vamos a ir anotando pues si cae una pregunta o caen más de una pregunta. Entonces, de momento tenemos la pregunta 1. La pregunta 2 dice, indique cuál de las siguientes es equivalente a esta expresión. Bueno, pues esta expresión es un producto notable. Entonces, ahora estamos en el tema de álgebra y en el tema de álgebra una identidad notable, entonces lo vamos a poner como identidad notable. Y vamos a poner que hay una pregunta, la pregunta 2. Vale, pues la pregunta 3 dice, el precio del megavatio hora en enero de 2022 ascendió a 210 euros, mientras que el precio en enero de 2021 fue de 70 euros. ¿Cuál es el incremento porcentual anual que sufrió el precio del megavatio hora en el mes de enero de 2022? Bueno, pues ahora esta pregunta es del tema de porcentajes. Vale, pues entonces ponemos que la pregunta 3 es de porcentajes. La 4 dice, indique el resultado de la expresión y nos ponen una operación combinada con fracciones. Entonces, pues estaríamos en fracciones. La pregunta 4. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. La 5 dice, indique cuál de las siguientes ecuaciones resuelve el problema. En una granja viven la mitad de gallinas que de conejos y en total podemos contar 160 patas. ¿Cuántas gallinas hay en la granja? Bueno, pues también estamos en álgebra. Ahora estamos en la parte de ecuaciones. Bueno, pues estamos en ecuaciones y es la pregunta 5. La 6 dice, una imprenta dispone de 3 impresoras iguales. Si se ponen en funcionamiento 2 de ellas en 6 horas, se consigue imprimir las páginas de 120 libros. ¿Cuánto se tardaría en imprimir la misma cantidad de páginas usando las 3 impresoras? Bueno, pues esto es de proporcionalidad, ¿vale? Pues estaría también con porcentajes y proporcionalidad, suelen estar juntos, pero lo vamos a poner así desglosado. Y entonces proporcionalidad, ponemos la pregunta 6. La 7 dice, calcule la expresión decimal de, y nos ponen una potencia que está en notación científica, ¿vale? Es esta que tenemos aquí, en la casilla azul, y lo que nos dice es cuál sería en forma de número decimal, ¿vale? Entonces esto estaría en decimales y notación científica. Decimales barra notación científica. Vamos a poner que sería pasar de uno a otro. Vale, pues esa es la pregunta 7. Vamos a la pregunta 8, que dice, la expresión equivalente simplificada de la fracción adjunta es, bueno, esta es una fracción, pero tiene X, no es una fracción solo con números, entonces es lo que se llama una fracción algebraica.
Entonces la ponemos en álgebra, en fracción algebraica. Fracción algebraica. Y sería la pregunta 8. Bueno, vemos que de álgebra ya van 3 preguntas. La pregunta 9 dice: Aldara suele ir en bicicleta a su lugar de trabajo, que se encuentra a 5 kilómetros de su casa. Si salió de su casa hace t minutos y anda en bicicleta a una velocidad de 12 kilómetros hora, indique cuál de las siguientes expresiones permite determinar los kilómetros que le faltan para llegar a su trabajo. Bueno, pues aquí estaríamos también en álgebra, ¿vale? Es un problema de álgebra. Entonces vamos a ponerlo como problemas de álgebra. Lo pongo aquí porque no tengo otro hueco, pero está dentro de álgebra. Bien, vamos a la 10. En la 10 nos dicen claramente resuelve la ecuación, así que es un ejercicio de ecuaciones. Entonces ya tenemos que el 5 y el 10 son de ecuaciones. Lo voy a poner así más junto para que me quepa 5 y 10. El 11 dice, indique cuál es la representación gráfica del siguiente sistema de ecuaciones. Sistemas también está dentro de álgebra y vamos a ponerlo aquí. Y sistemas sería la pregunta 11. Así que vemos que una gran parte del examen está siendo sobre álgebra. Bueno, pero ya veis que también aparece representaciones gráficas, ¿vale? Que esto sería la parte de funciones, pero en este caso se refieren al método gráfico de resolución de sistemas. Así que lo pondríamos aquí en la parte de álgebra. Bueno, vamos a la pregunta 12. La 12 dice, la compañía Planetario oferta 2 tarifas con conexión a Internet de 100 megabytes por segundo. Marte y Mercurio. La tarifa Marte tiene una cuota mensual. Bueno, esta pregunta es de funciones, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner la pregunta 12. Vamos a la 13, que nos habla de una gráfica. La gráfica muestra la marcha de Fermín cuando participó en una carrera popular. Indique la velocidad que llevaba en el tramo en el que llegó a correr más rápido. Es una pregunta de funciones también. Bien, vamos a ver la 14. La 14 dice, ¿a qué ecuación corresponde la siguiente gráfica? Bueno, aquí esto es una pregunta de funciones también, ¿vale? Porque aquí tenemos una representación de una parábola. Entonces, la pregunta 14 la ponemos aquí en funciones. Y vamos a la 15. La arista de un cubo mide 2 raíz de 3. ¿Cuál será el volumen de otro cubo obtenido al aumentar un 50% la arista del primer cubo? Bueno, pues aquí ya estamos en figuras geométricas. Entonces vamos a poner el apartado como de geometría. Geometría, porque nos habla de volumen y sería la pregunta 15. Pero tengamos en cuenta también que a veces se pueden mezclar más de un tema porque aquí también tenemos porcentajes, incluso también tenemos raíces, como nos dan que la arista de un cubo mide 2 raíz de 3, bueno, pues también tendremos que hacer operación con raíces. Pero vamos a ponerla dentro de geometría. La pregunta 16 dice, en un florero de forma cilíndrica caben exactamente 1,5 litros de agua. Si el área de la base del florero es pi partido por 2 decímetros cuadrados, calcule la altura del florero. Esto también tiene que ver con volumen, ¿vale? Entonces lo vamos a poner en la parte de geometría y sería el 16, son cuerpos geométricos. Vale, y vamos a la 17, calcule el valor de X para que los triángulos sean semejantes. Bueno, pues esto ya sería de lo que se llama semejanza de triángulos. O en general semejanza, que es otro tema y que lo ponemos aquí con la pregunta 17. Bueno, pues ya estamos casi acabando. La pregunta 18 dice, indique cuál de los siguientes movimientos hay que aplicar al punto B para obtener el punto A.
Vale, y entonces aquí nos hablan de simetría axial, de giro de centro C, un ángulo de 90 grados, giro de centro C con un ángulo de menos 90. Bueno, aquí estaríamos también en esta parte bueno, no es exactamente de semejanza, pero es de movimientos en el plano. Entonces la vamos a poner, bueno, simetría, movimientos en el plano, pues vamos a ponerla como movimientos en el plano. Y es la pregunta 18. Vale. Y la 19, en una urna hay 3 bolas negras y 2 blancas, se extrae al azar una bola de una urna. Bueno, esto es del tema de probabilidad, ¿vale? Nos preguntan, ¿cuál es la mejor predicción sobre el número de veces que saldrá la bola negra? Vale, pues esto es el tema de probabilidad. Y es la pregunta 19. Y por último, la pregunta 20. El gráfico muestra el dinero ahorrado por 4 compañeros de piso en el último año y dice, si Teresa ahorró 1.500 euros, ¿cuál es la media de ahorro anual de los 4 amigos? Bueno, pues aquí nos dan esta tabla y esta es una pregunta de estadística, donde nos preguntan la media estadística. Entonces, en estadística vamos a poner la pregunta 20. Bueno, pues ya lo tenemos todo clasificado y como puedes ver en la parte de álgebra tenemos todas estas preguntas que son en total la pregunta 2, la 5, la 10, van 3, 4, 5, 6 preguntas de álgebra. Tenemos una de divisibilidad, una de porcentajes, una de fracciones, una de proporcionalidad, decimales y pasar de notación científica a decimal. De funciones tenemos 3, ¿vale? Importante. De geometría tenemos 2 y luego de las demás tenemos una. Entonces, si vemos aquí los temas principales, pues nos encontramos con que el tema de álgebra, el tema de funciones y el tema de geometría tienen en total 11 preguntas. Si no he contado mal, son 11 preguntas. Sería más de la mitad del examen. Vale, entonces es importante hacer este análisis con todos los exámenes para que tengamos una idea de cuáles son los temas que nos interesa preparar primero, preparar mejor. Salvo, bueno, si con estos temas, con alguno de ellos tienes un poco más de dificultad, pues entonces también te sirve para valorar el número de preguntas que tienes que compensar con otros temas, pues para saber dónde tienes que dejar preguntas en blanco y cuántas preguntas supondrían eso para llegar a la nota que necesitas, ¿vale? Para probar o para poder hacer media. Así que, bueno, este análisis es bastante importante. Espero que a ti también te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos vídeos donde vamos a resolver cada uno de los problemas de uno en uno.